Quiero comenzar esta mañana con una pregunta. Si yo te pregunto por ciudadanía, ¿qué te viene a la mente? Alguien que me levante la mano. Ciudadanía. La del cielo, ciudadanía. Muy bien. La del país de uno, ciudadanía. Ajá, hay una relación, ciudadanía. Dini. Una relación de derechos y responsabilidades. Interesante. Ciudadanía. Vamos a ver. Estabilidad. Seguridad. Pertenencia. Identidad. Vamos a hablar en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos del 15 al 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos del 15 al 22. Y antes de tener la lectura, vamos a dar un poco de trasfondo. Lo hermoso de poder predicar de forma expositiva y secuencial es cómo las predicaciones se unen unas con otras. En esta mañana vamos a ser testigos y partícipes del segundo desafío que le hacen los líderes religiosos a Jesús. Dando contexto, nos encontramos predicando ya en la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. Tenemos con esto que compartimos ya sobre el Domingo de Ramos, o lo que conocemos como la entrada triunfal, semana en la cual el pueblo de Israel estaba celebrando la festividad de la Pascua. Y la festividad de la Pascua no es otra cosa que conmemorando el tiempo de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y cómo Dios los liberó a ellos de una forma providencial. Ahora bien, antes de esto, ya el mismo lunes, Jesús había sido desafiado por los fariseos, quienes cuestionaron su autoridad en el templo y le dijeron: ¿quién te dio esta autoridad? ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? Porque los fariseos, que constituían los líderes religiosos en este momento, se veían amenazados por Jesús, se veían amenazados por su enseñanza, se veían amenazados por los milagros que realizaba. Y reconocemos que en esa semana, tan pronto entra, lo primero que hace es que va al templo. ¿Y qué hace? Limpia el templo. Lo primero que hace es que saca de allí a los cambistas y a los que vendían. Y los acusa a ellos de haber tornado el templo en una cueva de ladrones, cuando el templo estaba para la oración y la adoración a Dios. Así que empieza un proceso de conflicto, proceso que llevó entonces
Caifás, junto a otros que estaban en el templo, a ir al Sanedrín y buscar la forma en la cual poder acusar a Jesús y poder entonces presentarlo ante los romanos y también quitar toda autoridad de él ante el pueblo. Así que de pronto hay una trama que está ocurriendo en contra de Jesús. En vez de ir, vamos a entender, vamos a validar por la palabra lo que Jesús traía, veo a Jesús entonces como algo que interfiere con lo que es mi estatus, con lo que es mi condición, con lo que es mi seguridad. Y aunque aquí lo estamos viendo en el plano religioso, el reto en esta mañana es que veamos cómo Jesús interviene de forma directa en tu vida. ¿Y cuál es nuestra reacción ante Jesús cuando interviene en mi vida? ¿Y es mi vida o es la vida de Él? ¿O es mi voluntad o es su voluntad? ¿O le obedezco o hago lo que quiero? Y ese reto y esa tensión ocurre de momento a momento, porque es muy fácil lo que vamos a leer en esta mañana y lo que vamos a compartir en nosotros establecer el juicio de mira lo que ellos hacían. Yo lo que quiero es sí ver lo que ellos hacían, pero asegurarme que nosotros no imitamos, no hacemos, ni tenemos ningún tipo de relación con lo que ellos hacían. Así que, básicamente los fariseos aprendieron de ese primer encuentro que Jesús hablaba con autoridad y hablaba por la palabra. Así que ellos cambiaron la estrategia para buscar una falta que le permitiera acusarlo con los romanos. Los religiosos temían al poder y la influencia que generó Jesús en su entrada a Jerusalén durante la celebración de la Pascua y había gran expectativa del pueblo alrededor suyo. La estrategia diseñada por el Sanedrín consistía en formular una pregunta sobre la ciudadanía de los judíos. Tenía el propósito de sorprenderlo de forma que cualquiera fuera la contestación que emitiera Jesús, quedaría o desacreditado ante el pueblo o quedaría desacreditado ante las autoridades romanas. Así que Jesús tomó esta oportunidad y esta ocasión para enseñar sobre la ciudadanía. Y es en este punto donde se confronta a los fariseos con su creencia de que la lealtad de los judíos le pertenecía exclusivamente a Dios y por lo tanto también confrontó a los herodianos que creían que la lealtad absoluta le pertenecía al monarca de turno que reinaba sobre el territorio. Así que vamos a ver en esta mañana dos ideas o conceptos de ciudadanía. La ciudadanía que profesaban los fariseos, donde todo caía bajo el gobierno de Dios y no había nada en la tierra que ellos tuvieran que dar cuenta, y la de los herodianos, y las herodianos lo que decían es, no, todo recae sobre el gobierno. Y dice, ¿qué pasó aquí? Muy bien, vamos a ver lo que pasó en Mateo, capítulo 22, versos del 15 al 22, y nos ponemos en pie, por favor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cuestión del tributo.
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Que algún día puedan decir eso de mí. Dios, pues, ¿qué te parece? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Pueden tener asiento, hermanos. Y en esta mañana vamos a compartir el concepto sobre la ciudadanía. Los dos puntos que se presentan: los fariseos, que la religión era suprema, y los herodianos, de que el Estado es supremo. Vamos a estar compartiendo en segundo punto las consecuencias de la aplicación incorrecta de la ciudadanía. ¿Qué sale y qué se mostró aquí y qué nos puede aplicar a nosotros? De la ambición egoísta, del engaño y de la incredulidad. Y vamos a terminar viendo la verdad sobre la ciudadanía del hombre. Porque hay cosas que pertenecen a la ciudadanía terrenal, pero hay cosas que solo pertenecen a Dios en la ciudadanía celestial. Dice la palabra del verso 15 y la primera parte del 16: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y vemos allí que para los fariseos la religión era la parte suprema. Creían firmemente en el mundo celestial. Por consecuencia afirmaban que toda obediencia y lealtad debía ser solamente para Dios. Ellos afirmaban que el Estado, con su poder y autoridad, debían estar sujetos al gobierno religioso. Y es por esto que en su interpretación la religión era suprema. Los judíos no les era requerido por Dios pagar impuesto a un rey extranjero. Lo consideraban una violación del derecho de Dios. Así que vemos la posición de los fariseos. Y la posición de los fariseos es que si la religión es suprema, cualquier aportación mía es para con Dios y para con nadie más. Yo no tengo responsabilidad para con ningún gobierno local o terrenal. Pero si entendemos cuál era la condición en que estaban ellos, sabemos que en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Los romanos sabemos que era un pueblo no solamente conquistador, imperialista, era un pueblo pagano. Pero Israel llegó allí porque se apartó de Dios. Así que
por un lado reclamo algo, pero mis acciones están lejanas en mi relación con Dios para lo que yo quiero hacer. Allí es que hablamos y lo compartíamos en la clase, la mente, lo que pensamos y dónde está entonces nuestro corazón. Para los herodianos, el Estado era el supremo. Los herodianos era un partido político que apoyaba a Herodes, el rey de Galilea, el cual a su vez apoyaba a Roma, que era el responsable de su nombramiento. Entonces entendemos ese tipo de relación donde tú me das un poder, yo te apoyo, así que voy a apoyar también el que se te pasen los tributos y mantengo control. Los herodianos habían comprometido muchos de sus valores, principios y creencias con la finalidad de preservar el poder y la influencia sobre el territorio de Israel. Y es importante que entendamos esto. Así que este grupo político estaba compuesto en su mayoría por saduceos cuya lealtad primordial era hacia el Estado. Consentían en el cobro de los impuestos para César. Y ellos se oponían a toda afirmación mesiánica, porque los indisponía ante los romanos, temiendo que cualquier persona identificada como Mesías, como el libertador, como el redentor del pueblo, pudiera realizar disturbios que rompieran esta relación. Así que vemos dónde estaban los fariseos y su intención y dónde estaban los herodianos. ¿No le está algo raro? Como dos facciones completamente opuestas de pronto aparecen juntas frente a Jesús. Así que conociendo el trasfondo de estos dos grupos que estaban en total desacuerdo entre sí, era realmente extraño verlos juntos ante Jesús. Esto es la muestra de cómo el odio por Jesús los unió para oponerse a aquel que consideraban su enemigo común. Para los fariseos, Jesús era una amenaza a su agenda religiosa, a su control sobre el pueblo, a su influencia, a su poder. Mientras que para los herodianos, Jesús era una amenaza para su agenda política. Así que la primera parte que vemos aquí, que aprendemos, es que el verdadero Jesús del Nuevo Testamento, su mensaje y enseñanza en los evangelios, no encaja con ninguna religión o con ninguna ideología humana. Y quiero que entendamos eso. Al Jesús que seguimos y profesamos y que está en la Biblia, no está encajonado en un nombre de una religión. No está encajonado en un partido político, no está encajonado en ninguna ideología, ni de izquierda, ni de derecha, ninguna ideología humana, ni conservadora, ni liberal. Jesús es una categoría aparte. Solo Él y nadie más. Y con eso no podemos ser neutrales. Y vamos a ver la manifestación. Vemos dos grupos que son completamente opuestos. De pronto están juntos. Y me acerco a Jesús. Y mira cómo le dicen los discípulos de los fariseos. Y eso es interesante.
Ya habían cogido una catimba a los fariseos primero y dijeron, no, vamos a mandar entonces a los discípulos para ver qué pasa con ellos. Verso 16b, segunda parte 17, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Así que si entendemos lo que pensaba cada uno, sabemos que si él decía que sí, indisponía entonces al pueblo y realmente lo podían sacerdotes realmente el Mesías. Y si decía que no, sabía que venían los herodianos y decía, oye, te voy a acusar ante los romanos porque estás violentando la ley y el gobierno actual. Así que hay con frecuencia manifestaciones de pecado que surgen cuando tenemos conceptos incorrectos. Algunos de estos pecados se ven manifestados en esta unión extraña entre los fariseos y los herodianos en contra de Cristo. Lo primero que vamos a ver manifestado allí es la ambición egoísta. Esta asociación muestra el poder que tiene la ambición egoísta, que con frecuencia conduce a comprometer los valores y los principios por la ambición al poder, la influencia, la riqueza y la seguridad. ¿Y cómo vemos esto manifestado? ¿Qué pasó cuando Jesús entró al templo? Lo limpió, ¿verdad? Lo limpió de todas las mesas que habían allí de venta y de cambio y de cosas. ¿Y a quién pertenecían esas mesas? ¿Quiénes las alquilaban? ¿Quiénes alquilaban el espacio? Los fariseos. Seguridad, fuente de ingreso. De pronto las está sacando fuera. Cuando está hablando, haciendo milagros, diciendo, esta es mi casa de oración, lo está haciendo quedar en descrédito, porque le está dando importancia a los gentiles, a cada uno de nosotros. Cuando ellos pensaban, los gentiles no es nada porque nosotros somos el pueblo escogido. Las personas que aman este mundo se comprometerán con cualquier líder que le brinde alguna de estas cosas, influencia, poder, riqueza o seguridad. La manifestación más grande de este pecado se realiza por los fariseos, que eran los líderes religiosos, que fueron los principales conspiradores para acusar y pedir la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque la seguridad para ellos estaba en el poder que tenían sobre el pueblo. Su seguridad no estaba puesta en Dios. ¿Y cuántas veces ponemos por prioridad las cosas terrenales porque me dan mentalmente una seguridad y no estoy mirando que si mi seguridad está puesta en Dios, Él es dueño de todo lo que me rodea y Él va a proveer porque sabe lo que necesitamos? Esto se puso en evidencia el grado de maldad al que pueden llegar las personas en el gobierno o en la religión por una ambición desmedida. Y no se queda solamente allí, se manifiesta en el engaño. Aquí vemos una artimaña planificada para acusar a Jesús. Vimos que se reunieron, que discutieron, que planificaron, de forma tal que en esa consulta dijeron, por aquí, por el tributo, es que nosotros definimos qué vamos a hacer con Jesús. Así que ellos enviaron a sus discípulos de los fariseos junto
a los herodianos. ¿Y cuál fue esa estrategia? Los herodianos darían la impresión de que los discípulos de los fariseos le preguntaron y le consultaron primero a ellos sobre el tributo, pero que no habían quedado satisfechos con la contestación. Así que iban ante Jesús a preguntar, oye, pero ¿y por qué no fueron ante los fariseos? ¿Y por qué no le preguntaron a los fariseos? ¿Y por qué fueron entonces ante Jesús? Eso haría parecer que los fariseos querían saber de parte de Jesús. Mira cómo le llaman rabí y maestro. La respuesta a esta pregunta legítima, porque afirmaba Jesús que era el Mesías, así que vamos a preguntarle a él. Pero mira cómo se disfraza el engaño. Se refleja en halagos y elogios que utilizaron para Jesús. ¿Qué buscaban? Vamos a llenarle el ego. Maestro, reconociendo la autoridad de Jesús para enseñar, amante de la verdad, reconocen su veracidad, reconocen su integridad de carácter, enseñas con verdad el camino de Dios, vives lo que predicas y no miras las apariencias del hombre, porque eres el mismo con todo. Está fuera de liga eso. Por eso digo ahorita, me gustaría que algún día se pudiera decir la mitad de las cosas de mí. O sea, es una descripción, y les digo algo, en los evangelios no vas a encontrar junto una descripción como esta. Y tú dices, pues todo está bien. Pero ¿por qué no está bien? Aunque es uno de los reconocimientos más grandes que se registran en los evangelios. Aunque todo lo que dijeron de Jesús era verdad, el problema era que no venía de un corazón sincero. Y de eso es lo que estábamos compartiendo también en la clase. Estábamos hablando de las obras. Y las obras que no vienen de un corazón sincero no cuentan para nada. Las obras que se realizan que no es para darle honra y gloria a Dios no tienen ningún valor. Se puede ver bonita, la puede reconocer el hombre, pero todo lo que hacemos es para darle honra y gloria a Dios. ¿Cuál fue el problema? Ellos no tomaron en cuenta que Jesús discierne las intenciones del corazón. Y vemos aquí también la muestra de la incredulidad obstinada. Y esa es la incredulidad que rechaza la verdad. La pregunta ¿es lícito dar tributo al César o no? Y cuando estábamos hablando del tributo, quiero darle un contexto de lo que ocurría en ese momento. El tributo al que se hace referencia es el tributo del empadronamiento. Toda persona entre las edades de 12 a 65 años debían pagarlo. En aquel tiempo equivalía al valor de un denario pagadero una vez al año. Un denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. Así que lo que pedía en este impuesto, si lo llamamos así, era que pagara el equivalente a un día de trabajo en un año. Yo quisiera que las contribuciones fueran así, pero no son así.
era la forma, mira lo que pensaban los romanos, era la forma de ellos poder establecer también, era una forma indirecta de censo. Y sabemos que el primero en establecer un censo fue Augusto César. ¿Y sabes qué? Cuando él llamó al censo, ¿qué pasó? Fue ese el motivo que hizo que José y María fueran ¿a dónde? A Belén. Oye, quiere decir que Dios conoce y tiene control de todas las cosas y te puede utilizar aún al impío más grande que había en ese momento para que quisiera cumplir su voluntad. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo Él lo llama? Lo llama justamente en el momento en que María concibe a Jesús para que nazca según la profecía en Belén. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Y a veces decimos que Dios no existe. ¿Cómo puede pasar eso? Muy bien. Así que este tributo no implicaba una carga económica grande para el pueblo. Mira dónde estaba el problema. Pero sí creaba un serio problema de conciencia para los fariseos y para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía unas raíces nacionalistas profundas desde su formación en el Antiguo Testamento, donde Dios era el único y verdadero rey. Ellos lo sabían, pero sus acciones y sus palabras estaban lejanas porque su corazón se había ido fuera. Y por esto, vez tras vez, tanto los babilonios, vemos como los romanos, fueron utilizados como castigo y recordatorio que te olvidaste de que Dios era el rey y soberano. Así que este impuesto era visto como un recordatorio de que Israel había perdido su soberanía. El pago del impuesto era una negación implícita de que eran el pueblo de Dios, porque los hacía ver a ellos como el pueblo de los romanos. Ahora eran parte del poder de un imperio pagano bajo un gobernante y emperador pagano. El propósito de esta pregunta era confrontar a Jesús con la ley de Dios, porque ellos veían en este tributo que enfrentaba la ley de Dios dada por Moisés, que se contraponía con el gobierno romano. La moneda que se utilizaba para pagar el tributo tenía la imagen del emperador Tiberio. Año 17 después de Cristo, la moneda en su inscripción reconocía Tiberio como hijo del divino Augusto. Y me voy a detener aquí en un momento, porque esto es una parte importante. Para los romanos, pueblo pagano, Augusto César era un dios. Quiero que entiendan eso. Y Tiberio se proclama como el hijo de ese Dios pagano. Esa era la inscripción y la imagen, la de Tiberio. Es importante considerar que todo este desafío que se está haciendo en el tiempo de la Pascua.
tiempo de liberación. Así que hay una expectativa grande de cómo Jesús, el Mesías, va a contestar la pregunta. Y para ponerlo más interesante, lo hacen en el medio del templo, con todos los miles de personas que estaban allí. Querían que Jesús quedara en un callejón sin salida. Si contestaba que no, era necesario pagar el impuesto al César. Las autoridades romanas lo arrestaban por incitar a la insurgencia. Por su parte, el pueblo lo iba a considerar como un falso Mesías. Pero si contestaba que sí, los judíos debían pagar el impuesto al César, enfrentaría y dirían que está negando la soberanía de Dios. Y esto provocaría que el pueblo se rebelara contra él. Así que en esa encrucijada pusieron a Jesús. ¿Qué vemos en esta parte y en esta manifestación de pecado a través de una conciencia que ha sido dañada? Son muchas las personas capaces de comprometer sus valores y principios porque atesoran más las posiciones terrenales que la obra salvadora de Jesús. Es lo primero que vemos. Toda persona que ama este mundo se apartará y rechazará a Jesús. Nadie puede engañar a Jesús o tomarlo desprevenido. Él es la sabiduría de Dios hecha hombre. Él es la verdad encarnada. Y nos dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahora entramos entonces a la enseñanza. La verdad sobre la ciudadanía del hombre. ¿Cómo Jesús aborda esto? Y esta parte es importante, porque podemos pasar ligero sobre la contestación de Jesús. Y yo pretendo aguantarme un poco en ella. Porque yo quiero que te veas en esta mañana, cada uno, en lo que Jesús espera de ti. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Y oyendo esto, creyeron en él y se quedaron con él. Y oyendo esto, creyeron en él y se quedaron en él, porque dijeron que era maestro, amante de la verdad, porque enseñaba con verdad el camino de Dios, porque no se cuidaba de nadie, porque no miraba las apariencias del hombre. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Yo quiero que en esta mañana no salgas por allí maravillado. Que esta mañana salgas entendido de lo que Jesús quiere decir cuando nos llama dar a Dios lo que es de Dios. La enseñanza de Jesús ilustra que tenemos dos ciudadanías. Y vamos a empezar con eso, porque yo he escuchado muchas versiones. Jesús nos está enseñando: tenemos dos ciudadanías, tenemos dos responsabilidades.
una persona es ciudadana, pertenece a o se identifica a un lugar o una región en este mundo, ya sea por nacimiento o por lugar que habita. Pero también es ciudadana del cielo. Eres parte del mundo espiritual. Así que no es una responsabilidad o otra responsabilidad. La enseñanza de Jesús es que tenemos dos responsabilidades. Jesús fue específico y enérgico en su contestación. Comienza confrontándolos con sus malas intenciones. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostrando que Jesús conocía su corazón. Y luego de una forma magistral les enseñó que hay algo que pertenece al César. Hay algo que pertenece a tu ciudadanía terrenal. Tienes una responsabilidad. Por esto confrontó a los fariseos con la moneda que utilizaban, el denario. Así que era la que utilizaban ellos. Entonces, si la estás utilizando, ¿por qué no pagas tu responsabilidad? Obligó a los fariseos a admitir que algunas cosas pertenecen al poder terrenal, puesto que los religiosos como ciudadanos utilizaban lo que le pertenecía y era provisto por el César. Es por esto que ellos debían pagarle lo que era del César. En esta parte de la contestación, Jesús reconoce la legitimidad de los gobiernos humanos. Al ver la moneda y su inscripción, los confrontaba con el poder y la autoridad del César sobre la nación de Israel. En un mundo caído como el nuestro, donde estamos que impera el pecado, Dios ha dado el gobierno como una estructura con el poder legítimo para que ponga límites a la maldad humana. No hay gobiernos perfectos, no los hay. Y no hay líderes que sean perfectos, tampoco. Pero la palabra nos enseña, y nos enseña a nosotros, y lo vamos a ver en Romanos 13, que vamos a ir allí un momento, del 1 al 3, y en Primera de Pedro 2, del 13 al 15, vamos a ir esos dos textos, lo que es la enseñanza sobre esto. Así que aprendemos que los creyentes tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, sí, pero también somos ciudadanos de este mundo y tenemos una obligación con el gobierno bajo el cual vivimos. Es por esto que los creyentes están llamados a cumplir con las leyes y obedecer la autoridad del gobierno en el cual viven, incluyendo el pago de los tributos o impuestos que le corresponden. Tenemos una responsabilidad donde vivimos. Pero Jesús también enseña que la lealtad final no puede ser entregada a ningún gobierno humano. Tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad está subyugada a nuestra ciudadanía en el cielo. Dad a Dios lo que es de Dios. La conclusión lógica de esta declaración es que el César y Dios no son la misma cosa. Hay un poder infinitamente superior que está sobre el poder de César o sobre el poder del gobierno, y es Dios. Pero tenemos que atender ambas responsabilidades. Vamos a ir todos a Romanos capítulo 13, versos del 1 al 3. Y quiero decirles algo, para tener contexto. Pablo está escribiéndole a los romanos. ¿Quién era el emperador en ese tiempo? Nerón.
y fue uno de los que inició la persecución más fuerte sobre los cristianos. En ese contexto, Pablo escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mira cómo está enseñando Pablo aún dentro del contexto de lo que estaba ocurriendo. Primera de Pedro 2, del 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esa debe ser la finalidad, aunque no siempre se vea de esa manera. La ciudadanía celestial pertenece a Dios. La enseñanza de Jesús a los herodianos fue igualmente brillante. Los herodianos no solamente sometían la religión al Estado, sino que negaban la existencia de una dimensión espiritual. No creían en la resurrección y negaban la vida después de la muerte. Así que la posición de los herodianos todo es de aquí y de ahora. La contestación de Jesús afirma de forma inequívoca que hay un mundo espiritual. Doy al César lo que es del César, pero doy a Dios lo que es de Dios. Dios existe y es real, y hay que darle lo que es de él. Le hizo entender a los herodianos que como ciudadanos de este mundo, a través de su vida, usaban todo lo que le pertenecía y había sido provisto por Dios. Por esto debían darle su parte. Y te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuál es la parte que debes darle a Dios? ¿Cuál es la parte que debes darle a Dios? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Cosas materiales? ¿Qué es lo que debo darle a Dios? Así como se le devolvía a César aquello que tenía su imagen y su impresión, el hombre lleva la imagen y la impresión de Dios. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y ahí vamos a contestar la pregunta. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y el hombre fue creado según Dios. Así que
Dios te creó a su imagen. Así que cada uno de nosotros guarda dentro de sí no la imagen del César, guardamos la imagen de Dios. Así que cuando Jesús dijo, dar al César lo que es del César, porque tiene su imagen y su inscripción, y dar a Dios lo que es de Dios, es porque tú tienes la imagen y la inscripción de Dios. No es la tuya, es la de Él. Fuimos creados con intelecto, voluntad, conciencia, que nos permite distinguir lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Esto es nuestra imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano se debe a Dios. No es una moneda. Estamos hablando de tu vida entera. Toda tu existencia le pertenece a Dios. Y esa es la enseñanza que está dando Jesús allí. No estamos hablando de moneda, no estamos hablando de cosas materiales. ¿Qué inscripción y qué imagen está en tu vida? Y lo que sucede es que nos creemos que la imagen y la inscripción que está en la mía, ese es el resultado de un mundo caído y del pecado. Ese es el engaño que Satanás ha puesto en nuestro corazón. Por eso es que se ha dañado esa imagen. Pero vemos en su palabra que la imagen que está puesta en nuestra vida es la imagen de Dios. El problema de la humanidad es que queremos vivir para nosotros mismos con nuestra imagen y nuestra inscripción y queremos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Queremos vivir para nuestra gloria y hemos hecho un altar donde nos adoramos a nosotros mismos. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y cuántas veces ponemos por encima de eso el trabajo? Ponemos por encima de eso las amistades, ponemos por encima de eso los hijos, ponemos por encima de eso los padres, ponemos por encima de eso los nietos, ponemos por encima de eso lo que nos rodea. Porque no hemos entendido que la imagen y la inscripción es la de Dios. Así que tenemos que cuidarnos en nuestro pensamiento. Y cuando nuestra prioridad está puesta en otras cosas y no con el que puso su imagen y su inscripción en nuestro corazón. Filipenses 2, del 10 al 11. Vamos a ver allí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y te digo esta mañana que ese momento de llegar. Llega en la segunda venida. Vamos a estar todos al frente de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda rodilla se ha de doblar. Toda. Creas o no creas, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y los quiero dejar con algo. Como hablamos al comienzo, ¿qué nos llevamos hoy? No que escuchamos y no que entendimos, y como pasó con los
fariseos y los herodianos quedaron sorprendidos, pero se fueron. Para corregir esta distorsión vino Jesús al mundo. Jesús vino a comenzar una obra de transformación para restaurar gradualmente en nosotros la imagen divina para la cual fuiste creado. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Él es el que comienza la obra y la ha de terminar y la ha de ser perfecta. Si tratas de retener tu vida, terminarás perdiéndola. Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera de poder conservar para ti lo que verdaderamente tiene valor, que es conservar tu vida. Porque cuando le damos a Dios lo que es de Él, que es nuestro corazón, que es nuestra alma, estamos comenzando la restauración de nuestra relación con Él. Dios nos pide lo que a Él le pertenece, toda nuestra vida, no solamente porque es justo, sino porque te ama. Busca 1 Corintios 6, 19 al 20, porque con esto lo quiero dejar. Tenlo allí, por favor, y márcalo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios y que no es nuestro? ¿Entendemos eso? Entendemos que para el creyente el cuerpo es templo del Espíritu Santo y puede ser templo del Espíritu Santo porque fuimos creados como seres espirituales, porque tenemos la imagen de Dios, porque tenemos su inscripción. Está en nosotros, lo tenemos por Dios y es de Él. Porque habéis sido comprado por precio y precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Y yo quiero orar en esta mañana. Orar por cada uno y cada una de las que estamos aquí. Porque no estamos hablando de darle a mitad de camino, o darle un poquito, o darle en un momento. La enseñanza de Jesús es, entrega al mundo lo que es del mundo. Pero tú le perteneces completamente a Dios. Porque Él puso su imagen y su inscripción en tu corazón. Y no te creas que es tuyo, porque es de Él. Oramos al Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, a ti clamamos en esta mañana. Gracias por la verdad de la palabra y por su enseñanza en nuestro corazón. Pido por mí, pido por la iglesia, por cada uno de los que estamos aquí. Porque el Señor está a la puerta y llama. Porque quiere restituir esa imagen. Él quiere sacar la distorsión del pecado, el engaño del mundo, de tu vida. Porque fuera de la obra de Jesucristo nada podemos hacer.
El llamado está al que no te conoce, o al que ha escuchado pero no ha llegado esta verdad a su corazón. Que tu espíritu sea tocando, sea redarguyendo, que se presente ante ti, que con un corazón de arrepentimiento pida perdón, porque tú estás, porque tú amas, porque tú, Padre Celestial, has tocado ese corazón. De igual forma, aquellos que hemos escuchado, que hemos conocido, hay un llamado firme y enérgico de parte de Jesús para nuestras vidas. Dad a Dios lo que es de Dios. Y es una forma de englobar que nuestra vida le pertenece a Dios. Que nuestra voluntad está ante Él porque Él nos ama. Porque Él conoce nuestras debilidades, pero en esas debilidades es que Él se manifiesta. Y podemos decir que cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque su Espíritu nos lleva adelante. Que nos presentemos en esta mañana con deseo y con intención, no solamente del conocimiento de la palabra, sino cuando salgamos de esta puerta entendamos que allí comienza nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra forma de poder dar al Señor de lo que hemos recibido de Él. Que quitemos de nuestro corazón aquellas excusas, que quitemos de nuestro corazón aquellos ídolos que hemos formado, con los cuales le damos a otras cosas o a otras personas la prioridad que a ti te pertenece. Porque todo nuestro ser guarda tu imagen y tu inscripción. Guarda y bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.